Rompehielos con Ivonne Garza. Muy buenas tardes, Hielovers. Aquí estamos con un invitado muy especial. Vamos a romper el hielo porque evidentemente ya lo conocen, saben quién es. Si alguna vez han visto Olimpiadas, NFL, Super Bowl y mil cosas más, saben perfectamente quién es Enrique Burak. Y si no, pues van a conocerlo con unas historias muy, muy divertidas. Enrique, muchísimas gracias por haberme aceptado esta entrevista. Bienvenidísimo. Hombre, la verdad es que me da muchísimo gusto. Además, recordando viejos tiempos de cuando, porque si ustedes no lo saben, pues se los va a contar. Pero bueno, Ivonne y yo pues trabajamos juntos ahí en Televisa. Y entonces ella estaba en el área de mercadotecnia y asistía a las juntas que teníamos con Javier Alarcón, era 11, 12 del día, una cosa así. Creo que sí te tocaron o no, pero bueno, el caso es que si llegabas tarde entonces eran 100 pesos. Pero bueno, el caso es que es una larga historia. Luego, pues, decidió emprender nuevos horizontes y nos abandonó. Pero bueno, pues aquí estamos muy contentos de poder platicar. Siempre nos hablamos de usted, pero bueno, si es rompehielos, bueno, de tú. Aquí muy contento de estar contigo. Tienes razón, vamos a hablarte de tu. Justo hace poquito conté una historia de que Alarcón precisamente me dijo en una de las juntas, Ivonne, tú me vuelves a hablar de usted y ya no eres bienvenida en esta junta. Entonces llegué y le conté a mis papás, que pues para que me educan también, ahora tengo problemas en el trabajo, ¿no? Y me contó mi papá una historia de que también él cuando llevaba años trabajando con Raúl Velasco, también le dijo igualito así de, Alejandro, ¿me vuelves a hablar de usted? Y vas y chingas a tu madre. Entonces yo, ok, claro, la voy a contar, va a entender perfecto la historia y ya vas a ver que pues vengo de familia que habla de usted. Y me acuerdo perfecto que cuando voy entrando a la junta me encuentro exactamente aquí, luego Alarcón. Entonces la cuento. Pero yo todo el tiempo quise editar la historia porque pues si le hablo de usted no le iba a ir a decir esa palabra, ¿no? Pero yo creo que en el nervio me solté y yo, así, chingas a tu madre, pero con un ímpetu. Y me acuerdo que volteaste tú de, no hombre, esto ya se puso bueno, niña gana gol. Y yo, sí, no, deja sentarme para ver esto. Sí, había que acomodarse para ver los trancazos, ¿no? Pero bueno, sí, pues, yo no te voy a decir tan feo, pero bueno, mejor nos hablamos de tu hija. Me parece excelentísimo y muy bien. Enrique, quiero que nos cuentes, justo para romper el hielo, todos sabemos que te ha tocado ir a Olimpiadas, viajes, has seguido bastantes, como, pues sí, como el deporte, vas siguiéndolo y además muy divertido les toca viajar. Debes de tener una cantidad de historias divertidísimas y es más, estoy segura que tienes, porque muchas veces en los partidos, por ejemplo, de la NFL, de repente cuentan, sí, ¿te acuerdas que aquí en Atlanta una vez y el frío? Y me encanta escucharlas y por eso quería que nos contaras, pues no sé, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia, tus peores tragedias que has tenido? Si todo sale bien, porque nosotros como espectadores vemos que todo sale divino, pero atrás me imagino que ha de haber un caos. Cuéntame, pues de entrada, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia que te ha dado el trabajo? Yo creo que va a estar difícil escoger una, pero vamos por la que primero se te venga a la mente y que sea de tus favoritas experiencias. Pues, digo, es que sí, efectivamente han sido muchas, afortunadamente. Me apasiona el Super Bowl y las series mundiales y bueno, nos han tocado algunas que han sido muy buenas, así como malas, que también en 4 partidos se definen y pues la verdad de las cosas es que no te sabe a nada, o sea, esperar todo un año para que llegue la serie mundial que se acabe en 4 partidos y te vas de regreso a la casa. Super Bowls, los primeros que hicimos fueron bastante malitos, pero luego hemos tenido mucha suerte. Y bueno, los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo soy un apasionado de los Juegos Olímpicos, me encantan el ver a los mejores atletas del mundo en prácticamente todos los deportes en una sola sede y además es un escenario multicolor, multinacional, la verdad me apasiona y también el trabajo mismo, ¿no? El tener la competencia, tú lo sabes bastante bien, con Azteca, sobre todo en estos eventos en donde vamos con ellos o contra ellos, el Super Bowl o también los Juegos Olímpicos, sí es una gran presión. Pero, no sé, el tener la oportunidad de conocer a grandes atletas o aquellos que fueron ídolos de mi infancia es algo que siempre me ha gustado. Es una de las virtudes que te da esta profesión y te podría decir, mis primeros Juegos Olímpicos, yo creo que fue una gran experiencia, la de Barcelona 92.
en donde yo ya había seguido los Juegos Olímpicos, yo creo que desde Múnich 72 son los primeros Juegos Olímpicos de los que tengo memoria, y no precisamente por una competencia, sino por el ataque terrorista de este grupo que se metió a donde se encontraba la Villa Olímpica y que asesinó también a algunos de los integrantes de la delegación israelí. Mi papá me regaló una grabadora de esas pequeñitas, ¿no? De aquella época, y hice mi primera transmisión, que era la ceremonia de inauguración de Montreal 76. Pero bueno, haber ido a Barcelona, el haber tenido la oportunidad de ver al Dream Team, por ejemplo, haber transmitido sus partidos, muchos de ellos con el doctor Alfonso Morales, algunos otros también con Toño de Valdés, fue algo sensacional. Haber ido a mi primer Super Bowl también fue algo interesante, porque bueno, tener un amigo, típico amigo pues, con lana, ¿no? Pues yo no, pero bueno, con palco en el Estadio Azteca. Entonces, pues íbamos, nos invitaban al estadio, entonces íbamos al palco, pero además el papá lo llevaba todos los años al Super Bowl. Y pues yo nada más en la tele, obviamente. Entonces, el haber ido a mi primer Super Bowl, la verdad es que fue una gran experiencia. Sí recuerdo que aquella vez nos hospedaron en un hotel lujosísimo, el Peacock Inn. Que además Suena para muy, dar con el... muy decente. No, bueno, suena de 75 estrellas, pero no quedó a deber las 75, pero pues ahí vamos Pepe, Toño y yo. Era el primer Super Bowl para Pepe y para mí, era el segundo para Toño. Y pues ahí vamos a Nueva Orleans y va saliendo de Nueva Orleans y llegamos a un pueblito y buscando el Peacock Inn. O sea, obviamente no había ni Waze ni cosas de estas. Y había un Peacock Inn y enfrente había otro Peacock Inn, que era un motel. Entonces, bueno, eran las épocas en las que compartíamos cuarto y me tocaba compartir con Pepe. Y fíjate nada más la enorme seguridad, la confianza que nos daba ese hotel, que por cierto se había quemado poco tiempo antes y que el dueño era un apostador. Entonces, Pepe Segarra y yo todas las noches atrancábamos la puerta con una de las mesas que estaba ahí en el cuarto, porque nos daba tanta seguridad. Pero bueno, pues eso fue hace ya. Afortunadamente las cosas han cambiado, y debo decirlo, mucho. Ya cada quien con su cuarto y buenos hoteles, la verdad debo decirlo, pero para aquellas primeras experiencias, además, lo último que hacían era el apartar los cuartos. Y para un Super Bowl tienes que hacerlo con meses de anticipación, o si no, hablar con la gente de la NFL. Pero bueno, pues esa fue la primera experiencia de un Super Bowl en enero del 86. Y bueno, pues sí, muchas cosas que han pasado desde entonces. Afortunadamente, la balanza se inclina en favor de las buenas. Y de todos modos, Enrique, ¿cómo empezaste? ¿Dónde veías, dónde escuchabas tus deportes favoritos? Y sobre todo el que más me llama la atención es que te gusten tanto las Olimpiadas. Ahora sí que, disculparás la pregunta, pero ¿cómo los veían antes? ¿O quién los narraba? O sea, ¿qué sucedía antes para que tú pudieras tener ese contacto con las Olimpiadas y que te llamaran tanto la atención? Y además, como, ¿por dónde o sea, cómo lo estudias? Pues, o sea, ahí hay unos nuevos que ahorita quiero que me expliques, uno de los olímpicos que le tengo mucha curiosidad. ¿Cómo tú llegas a los olímpicos? ¿Cómo los veías y cómo los estudiaste para luego poder tener esa información y podernos narrar a todos nosotros? Y bueno, estoy veterano, pero los veía en la tele, o sea, ya se pasaban en la tele. ¿Pero quién los transmitía? O sea, ¿quién era? No, bueno. Mandaban equipos, que hoy no, sí, no, son los bajan. Me refiero que siento que es un poco la nueva era, que manden un super equipo y que los lleven a ustedes y producción y todas las campañas que se hacían. Antes, ¿qué se hacía para verlos? ¿No llevaban a gente o sí? No, claro, bueno, o sea, simplemente lo que estamos haciendo ahorita. O sea, estamos transmitiendo, tú en tu casa, yo en la mía, conectados, pues yo con una laptop y tú seguramente tu celular, un iPad, igual una computadora, no sé. Pero pues eso obviamente no existía en aquel entonces. Pero sí tenían una difusión, quizás no se transmitían tantas horas, pero sí se pasaban. Además, pues había menos opciones, también hay que decirlo. Y eran las voces de las que yo me enamoré por el deporte. Siempre me gustó el deporte. De hecho, mi papá trabajaba en Grupo Vitro y tenían palco en el Estadio Azteca. Entonces, pues era un palco para llevar clientes, pero que de hecho lo compraron por ahí del Mundial del 70. Entonces, cuando los clientes no iban y el palco estaba disponible, íbamos al Estadio Azteca.
Ya más adelante era con el amigo ese que te conté, que por cierto vendieron el palco y se acabó la amistad, pero es otra cosa. Total que, pues íbamos al estadio, que además para mí siempre fue algo especial, sobre todo llegar esa, para quienes no lo conocen, esa mole de concreto. Y además pues, íbamos al palco, entonces llegabas con el coche prácticamente a la puerta del palco. Y cuando se abría la puerta del palco y que veías lo verde del pasto, el colorido de la tribuna, con los anuncios y con el público, la verdad es que fue algo que me llenó. O sea, se me ponía la piel chinita. Y todavía llegando a un estadio, te puedo decir que se me pone la piel chinita de ver eso. Y bueno, eso combinado con las voces de quienes narraban el deporte, porque yo jugué béisbol y muchos años jugué boliche, que era el deporte familiar por excelencia. Mi papá y mi hermana bastante buenos, mucho mejores que yo. Pero el escuchar las voces de Ángel Fernández, de Sonia Alarcón, del Mago Septién, de Jorge Berry, de Fernando von Rossum, la verdad es que ese gusto por el deporte viene a través también de esas voces. Y bueno, en aquella época, bueno, quizás lo primero que recuerdo de Olímpicos sean, así bueno, te decía lo de Múnich 72 y luego algo de Montreal 76, pero también recuerdo los Juegos Olímpicos de Innsbruck, en donde venía Franz Klammer, un austríaco, en la competencia de descenso. Y bueno, tenía que hacer un tiempazo Franz Klammer para poder quedar en el primer lugar. Y fue realmente un recorrido suicida, donde estuvo varias veces a punto de caer o varias veces a punto de perder una de las puertas con la que si las perdías entonces quedabas descalificado. Y además la narración, insisto, de Sony y de Ángel. O sea, Ángel Fernández, para mí el mejor narrador de fútbol que ha existido en este país, siempre imitado, nunca igualado. Y bueno, era una gran emoción, ¿no? Y no es el resultado de esta competencia, sino el esperar a siguientes transmisiones. La verdad es que eso hizo que me enamorara de los juegos y pues ya viene Moscú 80 y luego ya Los Ángeles 84, donde ya estaba trabajando en Televisa, y entonces fue algo muy, muy especial para mí. Pero bueno, fue así, o sea, fue a través de las voces, fue a través de esperar estos grandes eventos, de la emoción del atletismo o de los clavados, en donde México siempre tenía posibilidades de ganar, y a la par, pues también siguiendo a Ángel Fernández en las transmisiones de fútbol, y de Sony del Béis, y de Von Rossum del americano, en fin, así fue como fue creciendo ese gusto por el deporte y por las narraciones. Y pues sí, lo que decías, era muy difícil de poder conseguir información. O sea, pues ahorita le das un clic aquí y tienes 100,000 datos, ¿no? O sea, había cuando venían las temporadas de americano, había que ir, y todavía por aquí tengo algunas revistas, había que ir a Sanborns y comprabas tu revista, y entonces pues ahí era un previo a la temporada. O cuando ya estaba yo transmitiendo y venía el arranque de la temporada. La primera que hice fue en el 83, haciendo algunos partidos por intermitentes. Había que ir a los hoteles donde venían el USA Today. Y el viernes previo a la temporada, que iniciara la temporada, sacaban un especial donde venían los rosters de todos los equipos. Y entonces era una joya. Era muy importante eso, ¿no? Y bueno, los partidos colegiales que hacíamos también, que bueno, hace muchos años que lamentablemente pues los tiraron por la borda, pero, o sea, tenías igual con tu revista y tenías 8 o 10 nombres, pero ya sobre la transmisión, no, Johnson es el 5, órale, y Smith es el 10, y así nos íbamos, ¿no? Y ahorita pues ya tienes una información absoluta de todo lo que quieras, ¿no? Creo que ya me extendí demasiado en la respuesta, pero pues así fue el gusto, el hacerme de este deseo por transmitir estos eventos. Y bueno, pues con libros, ¿no? O sea, creo que es algo que ya muchos lo han perdido. Pero bueno, pues sí, hay libros que son muy buenos, que tienen historias sensacionales que puedes utilizar para una transmisión. Está increíble. Y creo que todo el complemento y tu éxito pues sí, para nosotros admirarte, para nosotros escucharte y cómo nos informas, tu gran éxito y tu carrera está en una increíble memoria y archivero impresionante que tienes ahí. Aquí.
¿Eso qué? ¿Qué onda con esa capacidad? Yo no me acuerdo ni de los cumpleaños de mi sobrina, si son dos, y tú te sabes perfectamente fechas, lugar, país, ciudad, persona, en qué minuto. ¿Cómo logras eso? O sea, en buena onda, ¿qué demonios haces? Pues mira, pero creo que es buena memoria para la chamba, porque en la casa la mayoría de las broncas que tengo es porque no me acuerdo de nada. Pero es más, o sea, no me acuerdo bien ni qué desayuné. Pero pues es que me gusta, o sea, realmente me apasiona. Y esto también creo que es un punto importante, porque la gente luego piensa que a lo mejor llegas, te sientas y pues tira rollo a ver qué es lo que se te ocurre. Pero pues la verdad es que no es así, o sea, te preparas, sabes qué partido vas a transmitir y entonces durante esa semana vas acumulando información y te vas preparando, más aún si es que son Juegos Olímpicos, aunque en los Olímpicos siempre es un poquito frustrante si estás transmitiendo porque digamos que nunca llegas a alcanzar, la información siempre te rebasa y si tú estás haciendo atletismo, que estás metido en el estadio durante una semana prácticamente de sol a sol, pues no sabes qué es lo que pasa en la natación o qué es lo que pasa en el básquet o qué es lo que pasa en otros deportes, porque te consume. Pero pues sí es preparación para cada una de las transmisiones que vas a hacer. Yo lo considero como si fuera un examen, ¿no? Como que si no me preparo al 100, no me siento a gusto. Y además, ahora que hablaba de Fernando von Rossum, que pues él era el fútbol americano hecho persona. A él le tocó la época de la gran popularización del fútbol americano en Televisa, aunque bueno, primero transmitió para Canal 13. Fernando, cuando tuve la oportunidad de sentarme con él a hacer un partido, lo primero que te decía antes de decir buenos días o buenas noches era, ¿Did you study? Y bueno, pues por supuesto que sí, y además pues no ibas a quedar mal con un monstruo en una transmisión. Que debo decir que Fernando me arropó muchísimo y además, digo, era uno de mis ídolos, como decía hace un momento, y todavía me da muchísimo gusto que tenga la oportunidad de a través de WhatsApp y todo esto de estar en contacto con Fernando. Entonces, pues es así, ¿no? Definitivamente. Y algo que se me olvidó hace un momento de lo de la tecnología y todo esto, que es que, bueno, ha cambiado muchísimo, pero Muchísimo. me acuerdo en los Juegos Olímpicos de Torino, de invierno, en 2006, era un adelanto tecnológico maravilloso, la Flyaway. ¿Qué era esto? Bueno, pues en lugar de llevarte tu camión con el plato que apuntaba al satélite para la transmisión y todo esto, ahí iban los ingenieros como con 10 maletas y esas 10 maletas las convertían en un plato, ¿no? Era el plato que apuntaba al satélite. Y entonces íbamos a entrar con Joaquín López Dóriga en el noticiero de la noche, que ahí en Torino eran las 6 de la mañana, una cosa así. Y entonces los ingenieros siempre traían una brújula para pues apuntarle al satélite. Pero era Paul, el ingeniero, dice, pues es que no sé qué pasa, pero le apunto para acá y la brújula dice el norte. Le apunto para acá y la brújula dice el norte. O sea, nunca pude encontrar exactamente la dirección y pues nos salimos al aire, ¿no? Pero bueno, esa y muchas cosas que nos llegaron a pasar con la evolución de la tecnología. Me estoy acordando del primer Super Bowl que hicimos, ese que decía Nueva Orleans, del Peacock Inn, en el 86. Grababan los ingenieros, eran unas cámaras pesadísimas. La Nagra se llamaba, y bueno, tenía un cable hacia una maleta, y en la maleta era donde estaba la cinta. Cintas de 1 pulgada. Y entonces terminabas de grabar durante toda la semana, pero cada día íbamos al aeropuerto. Bueno, yo no iba, nuestros compañeros iban al aeropuerto a esperar a una persona que fuera a México. ¿Sabe qué, señor? Le encargo esta cinta, por favor. Va a haber una persona de Televisa allá en México que lo va a estar esperando. Y bueno, con esa cinta se armaba el programa de la noche previa, el sábado por la noche. Pero pues era así, o sea, era mandar las cintas por avión. ¡Wow! Esa sí, nunca la vi venir, está cañón. O sea, además depender de alguien pues ahora sí que suerte y por favor llévela, señor. O sea, sí, híjole, qué responsabilidad. Pues sí, además un buen samaritano. A mí me dicen algo de eso y digo, no, esto es una bomba, lo tiro. Pero bueno, en aquella época éramos un poquito más, bueno, nos entendíamos tiempos muy distintos. Oye, ¿y cuál ha sido tu peor regada al aire? Así que digas, híjole, neta me acuerdo de esa y qué pena. O sea, con esa memoria tan maravillosa nunca te ha permitido errar. Pues mira, digo, o sea, la regamos mucho, ¿no? El caso es que hay de regadas a regadas.
Pero una que sí me acuerdo mucho, era el Mundial de Italia 90. Y entonces, en aquella época, no creo si era Schwartz todavía o era Beto Murrieta, uno de los dos que hacía la sección habitualmente con Jacobo Zabludowski. Pero bueno, pues, quien haya sido de los dos estaba en Italia en el Mundial y yo me quedé a hacer ese espacio de 24 horas. Que bueno, tú sabes lo que pesaba, lo que significaba 24 horas y lo que era trabajar con Jacobo Zabludowski, con quien ya había trabajado antes en el Mundial de México 86. Pero me encargaron hacer una historia con la que se abría el noticiero de lo que era ese día inaugural del Mundial de Italia 90. Y bueno, pues yo escribo, en fin, ya la grabo, pero tenía un editor pues que era nuevo, se llama Margarito, que nunca se me olvida. Y pues me iba a edición y no acababa, y no acababa, y no acababa, y no acababa. Total que, y no sé, a lo mejor me faltaron a mí también recursos, pedí a alguien que nos echara la mano, o sabes qué, pues así, ármala así, así, ya vámonos. Total que dio la hora de inicio del noticiero y la pieza no estaba lista. Híjole. Y pues ya cuando la tuvieron lista, que fue como 10, 15 minutos después de que inició el noticiero, voy al estudio y le digo, señor, ya está la pieza. No, niño, era para iniciar, se acabó. Entonces, híjole, sí fue. Además, me estoy acordando ahorita y ya me deprimí. Y ya pasaron 30 Sí, años. son esas que te da angustia, ¿no? Te vuelve a dar angustia. No. Horrible, horrible. Y bueno, otra que no fue con Jacobo, fue con Abraham, quien trabajé también muchísimos años. El señor licenciado, que bueno, le tengo una estima enorme, un gran cariño y nos divertimos muchísimo haciendo el noticiero. Pero en aquella época todavía no hacía yo con él noticiero entre semana. Entonces eran los sábados. Y entonces fíjate, nada más digo, qué lujo. Entre semana trabajaba con Jacobo Zabludowski y los sábados con Abraham. Que era 24 horas del sábado a las 2 de la tarde y luego había una edición por ahí de las 7:30 de la noche, Canal 2. Y me dice mi jefe en aquel entonces de eventos especiales, Memo González, oye, no vayas a meter los goles, porque eso los vamos a usar en el resumen de la noche. Y yo, la verdad, pues, inocente y estúpido, o sea, no le dije, oye, Abraham, me está diciendo Memo que no metan los goles. Y ya, pues, que ellos se hagan bolas, ¿no? Entonces, bueno, me presento al noticiero y me dice, Abraham, trae los goles, ¿verdad? Le digo, no. ¿Pero por qué no? Pues porque me dijeron que no sé qué tanto. Pues esto es 24 horas y este es el noticiero más importante y las cosas se tienen que meter acá y no. Bueno, fue un cagation enorme. Y ya, pues, aprendí. Aprendí a partir de ese momento. ¿Sabes qué? Fulano dice tal, háblense ustedes y háganse bolas y a mí me dicen qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero sí, son las dos que me vienen a la mente. Y esta, ¿cómo hago la pregunta? O sea, el haber llegado a estar con Jacobo, Abraham, y llegar a colocarte tan rápido, fue, o sea, ¿a qué se debió? O sea, ¿llegaste ahora sí que con palancas? ¿O neta sí empezaste como de niño, como te dijo Jacobo, y debido a tu talento empezaste a ganarte tu lugar tan rápido? Pues mira, no sé, no creo que sea tan rápido, pero Fernando Schwartz, él fue el que me abrió las puertas de Televisa. Fernando iba a la escuela con una prima mía, eran compañeros de generación. Creo que la historia dice que Fernando quería con la prima no quería con Fernando, pero se hicieron cuates. Y en alguna ocasión, él era amigo de la familia y pues, hubo una reunión familiar y entonces pues, ahí voy yo también. Y ahí estaba Fernando. Era el Mundial de Argentina 78. Fernando era suplente de Jorge Berry, que bueno, Fernando le hacía el guión y todo esto, pero bueno, Jorge se había ido a Argentina para transmitir el Mundial del 78. Y pues ahí estaba Fernando. Yo tenía 14 años. Y pues ya como que en la familia sabían todo esto, mis intenciones de dedicarme a esto. Y me sentaron junto a él. Bueno, me temblaban las piernas.
Y yo le dije, ¿sabes qué, Fernando? Oye, pues me gusta mucho esto, quiero dedicarme a esta profesión. Me decía, pues está bien, pues estás muy chiquito. Háblame pues, dentro de algunos años. Y así fue, yo estaba en tercero de prepa, le hablé a Fernando y empecé a ir a Televisa, era el Mundial de España 82, cuando empecé a ir. Y pues Fernando me enseñó a redactar, porque pues, sí es una redacción diferente, ¿no? La que utilizas para los espacios informativos, empecé a acompañar a los reporteros, y así aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Además era una época padre porque era el Televisa de antes, todavía no se presentaba el temblor del 85. Y entonces el Teatro Estudio A, que ahora es el que se utiliza para bueno, TUDN, antes Televisa Deportes, pero era un estudio muy grande que tenía inclusive tribuna, era como un cine, porque pues ahí se hacían muchos programas en vivo y se hacía siempre en domingo y bueno, estaba a reventar los domingos. Me acuerdo un domingo que yo transmití un partido de fútbol americano, cerraron de plano Televisa porque se presentó Menudo. Y bueno, o sea, ya no cabía un alma en el estudio. Y luego entre semana, pues hacían programas como La Carabina de Ambrosio, o hacían Mi Secretaria, hay programas de aquella época. Y yo, pues obviamente no tenía gran cosa que hacer. Y entonces me daba esas vueltas al estudio A y la verdad, pues era padrísimo, padrísimo. Entonces, pues entro por conducto de Fernando. Y lo primero que hago es, como año y medio después, más o menos, Canal 8 en aquel entonces, ahora el Canal 9, tenía una barra de todas las semanas de programas culturales de la UNAM. Y además hay programas muy buenos. Creo de los que más recuerdo era uno de Jaime Almeida, Estudio 54, que era los viernes en la noche. Entonces eran como de 3 horas. Y bueno, o sea, era un repaso de la música realmente extraordinario. Y yo hacía un programa que se llamaba Reporte Juvenil, que era los sábados en la mañana, que le hablaron Pepe Furlong, que estaba en esa época en el área de mercadotecnia y todo esto, le habló a Schwartz, que era el jefe de deportes. Oye, pues necesito pues, un chavo que esté empezando, que no haya salido todavía al aire, el que cumplía con todas las características era yo. Y entonces, novatazo, medio güey, entonces era yo. Y yo hacía la sección de deporte juvenil. Y entonces, además era padre porque íbamos a diversas locaciones, no lo hacíamos en estudio, era con Octavio Fernández Teresa y con Leticia Burayev. Y todavía por ahí en YouTube está lo primero que hice, que fue en el Castillo de Chapultepec, esa era la locación. Pero pues joven, inexperto, güey. En lugar de leer nada más la entradita, de aprenderme la entradita y luego ya el texto leído, pues no, me aprendí todo de memoria. Lo cual significaba que hablara a 2 por hora. Todavía ahí está el video y digo, híjole, qué cosa. Pero bueno. Claro que lo va a buscar. Sí, mira. Ahí estoy con un suétercito beige. Ahí estoy, lo primero que hice. Y luego pues ya empecé a hacer cosas en producción. Fernando Valenzuela estaba en aquella época con todo y hicimos un programa especial, obviamente yo en la parte de producción con Miguel Ramírez, con Ramón Reyes, nuestro productor del primer Super Bowl que fuimos, Mr. Raymond Kings. Y entonces, bueno, ayudando, en aquella época les encantaba editar de madrugada. Entonces, bueno, pues ahí iba yo en las madrugadas. Y bueno, se abrió la oportunidad en 83, además de hacer algo de eso que te digo, de reporte juvenil, de estar con los reporteros, de ir que a los gimnasios, ¿no? Con los boxeadores y todo esto que, si me acuerdo, lo que más me acuerdo de que olía horrible. ¿Qué más? Y empezar a hacer algunos partidos colegiales. Fernando von Rossum, pues dejó de venir a México porque él vivía en Monterrey. Y entonces, pues venía a México para hacer el colegial del sábado, los 2 partidos del domingo de la NFL y el del lunes. Entonces regresaba a Monterrey hasta el martes. Entonces dejó de venir ya los sábados. El doctor Morales, que hacía también fútbol americano, bueno, ya se dedicó más a la lucha libre y al box, porque en aquella época llegabas y te formabas en la cola. Entonces estaban, pues ya cuando yo llegué a Televisa, ya no, Jorge Berry ya no estaba, pero estaba Víctor Cerrato,
estaba Fernando Bonrosum, estaba Roberto Kiosellán, estaba el doctor Alfonso Morales, luego estaba Toño de Valdés, y luego estaba Pepe Segarra, y luego estaba yo. No, Entonces, bueno, o pues, sea, tenían que enfermarse muchísimo todos de coronavirus para que ya te tocara a ti. necesitabas que la fila avanzara para que te tocara. ¿Y Entonces, eso era para narrar cualquier deporte o alguno en específico? O sea, como que todos estaban en todo. no, siempre ha habido, y no sé por qué, o casi siempre, una división. Los de fútbol, o sea, con algunas excepciones, y los de otras cosas. ¿Por qué? No sé. O sea, ¿por qué los del fútbol no hacen otras cosas? ¿O por qué los de otras cosas hacemos el fútbol? No sé. Aquí ha sido como que muy marcado. Y además como que a los del fútbol, pues como que hay algunos que sí son aficionados de otras cosas, pero como que no les apasiona. Ok. En fin, entonces, bueno, era igual en el base. O sea, en el base, cuando yo llegué, pues ya estaba Sony, estaba el Mago, estaba Toño, estaba también, bueno, estaba Pepe. Entonces, pues tenía que ir avanzando la cola. Entonces me tocó hacer, por ejemplo, 2 temporadas de fútbol americano en radio, que bueno, ya era algo que ya no hacíamos, que ahora han retomado desde hace algún tiempo, pero que pues me chuté temporadas con Roberto Sosa, con Roberto Mirón, que era muy amigo de Toño de Valdés de la infancia, y muy divertidas transmisiones. Alguna vez nos tocó un ataque de risa brutal. O sea, era el 1 de enero que transmitíamos todos los tazones colegiales, y entonces eran 4 partidos, uno tras otro. Y ya para las 12 de la noche, pues ya estábamos muy, muy simplones. Pero pues así fue, o sea, empecé a hacer cosas en radio, y Fernando me daba algunas oportunidades, pero creo que el salto importante viene pues ya varios años después, cuando Jorge Berry se convierte en el jefe de deportes. Y Jorge siempre creyó en mí, porque ya estaba haciendo un espacio de eco con Alfonso Teja, pero que era de 5 a 6 de la mañana. Entonces, así como que mucha gente nos viera, pues no. Pero era muy divertido. Pero cuando llegó Jorge, que había estado en Los Ángeles y que regresa a México, pues con él ya hacía yo a las 9 de la mañana, a las 11 y a la 1, y me integró al equipo de béisbol de Grandes Ligas. O sea, realmente a Jorge le doy muchísimo, ¿no? Jorge es mi segundo papá, definitivamente. ¿Y alguna vez entraste o estuviste narrando fútbol, soccer? ¿O siempre fuiste rechazador del soccer? Pues no, déjame decirte, no le digas a nadie, pero lo primero que yo quería hacer era fútbol, por esa adoración que tenía por Ángel Fernández y por esas idas al Estadio Azteca que comentaba hace un momento. Ángel te podía hacer más divertido el Veracruz contra Laguna que un América contra Guadalajara, además con una capacidad inventiva, una imaginación espectacular, una cultura general enorme, unos apodos que todavía hasta ahora se mantienen. La verdad, y además él fue el creador de todo un estilo, porque antes las narraciones eran un poco más solemnes. Y bueno, Ángel fue el que empezó con el grito largo de ¡Gol! O sea, ese fue Ángel. Por eso decía siempre imitado, o sea, se quedó muchísimo claro, sus claro, pero palabras, además, exactamente, las frases, los apodos, como te decía, los partidos eran competencias heráldicas, ¿no? Comenta Juan Villoro, este gran escritor que en alguna ocasión fue que también gran adorador de Ángel Fernández, que fue a su casa y entonces abrió la puerta a Ángel y entró, iba a entrar Juan Villoro, y detrás de él venía un jardinero, ¿no? Con su herramienta y todo eso. Entonces decía Ángel a Juan Villoro: deja la puerta abierta que detrás de ti viene Excalibur. O sea, así lo veía todo Ángel, ¿no? Además, curador de arte. Bueno, que además él empezó a narrar fútbol sin saber de fútbol. Sin saber, o sea, él fue un extraordinario narrador de box y de béisbol. Pero cuando lo manda a llamar el señor Azcárraga, que además Ángel hacía en aquella época muchas de estas transmisiones de los programas que eran patrocinados por Ozart y todo esto, que de música gogó y no sé qué tanto, él era el animador. Pero no conocía a los jugadores, inclusive sus primeras transmisiones tenía alguien que le ayudaba. Lo comentaba Ángel, que tenía un cucurucho esta persona, y entonces le decía: Sánchez, López, No. Gutiérrez, y entonces Ángel iba así. Ya después obviamente se conocían los jugadores. Wow.
Pero Ángel llegó a decir en los 70, yo de fútbol no sé, pero era un deleite escuchar a Ángel. Total que, ¿a qué venía todo esto? Creo que ahorita me quedé pensando, ¿en qué estábamos? Espérame. ¿En qué estábamos? No me acuerdo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué empezaste con fútbol? No, que más bien ibas a Ok. empezar con fútbol. Y Sí. hacía mis torneos de chutagol. Y entonces era la mano izquierda con la mano derecha y narrando mis partidos como Ángel Fernández. Y bueno, ya cuando empiezo a ir a Televisa, acompañé a Fernando pues varias veces al Estadio Azteca y varias veces a Toluca con su papá, que por cierto nos llevaba, que pues, era un tipazo su papá. Y bueno, yo narraba ahí partidos, los grababa. Había un palco que estaba libre en el Estadio Azteca, entonces yo ahí ponía y luego acompañaba a Arturo Rivera, a Rulo Sarmiento, que se hacían cancha en aquella época y entonces iba yo con ellos ahí también. Pero pues la oportunidad se fue abriendo por otro lado. Digo, yo seguía desde luego el béisbol americano, los olímpicos, como ya platicábamos, y se fue abriendo la posibilidad, sobre todo a partir, bueno, de que empezó a faltar Von Rossum para los partidos colegiales de los sábados, en el 83, y luego en el 84 vienen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y entonces se van Sony y se va Toño, entonces Pepe y yo hacíamos juegos con el Mago Septién de Grandes Ligas. Y pues así, o sea, ya me fui yo quedando en ese lado y ya empecé a hacer cosas para los Olímpicos. A Seúl 88 no fui, pero ya hacía el resumen aquí en México, una combinación muy extraña porque era Ricardo Rocha, el Mago Septién y yo, los que hacíamos el resumen de la noche. Y luego ya fui a Barcelona 92. Entonces, y el fútbol, pues, digamos que se fue quedando atrás, y solamente he participado en una transmisión de fútbol, que fue la final de Barcelona 92, que, o sea, a la fecha no sé por qué me mandaron. O sea, yo ese día tuve una transmisión de las finales de gimnasia rítmica en el gimnasio donde se llevaba a cabo las competencias. Luego ir al No Camp del Barcelona, que bueno, fue una gran experiencia. Beto Murrieta narraba, y yo pues, comentaba, o lo que es lo mismo, hablaba lo menos posible para decir la menor cantidad de estupideces posible. Pero luego me tocaba ir a Badalona a la final del básquet, que eso ya era lo mío. Entonces, nada más iba a estar en el primer tiempo el fut, y ya me fui a Badalona, que es un suburbio de Barcelona, y ya me fui al básquet, ¿no? Pero es la única transmisión de fútbol en la que he participado. Wow. Y ahorita sí, o sea, es más... Y no lo sigues, o sea, realmente sí te vale. Pues la verdad, sí, mira, fueron muchas decepciones con la selección. Yo sí era un gran seguidor del América. Le iba al América desde el principio de los 70s, que perdió una final por goleada contra Cruz Azul, que no sé por qué no le fui al Cruz Azul, le fui al América. Pero tenía jugadores a los que yo admiraba profundamente, Carlos Reynoso, Enrique Borja, que una de las bondades de esta profesión es, nunca imaginé yo poder platicar con Borja, ¿no? Y considerar un amigo, y pues la verdad es que es una gran satisfacción, porque además Borja es un tipazo. ¿Cuántas veces te toca que conoces a tu ídolo de la infancia y es un mamón, ¿no? Pero sí. en este caso afortunadamente no. Entonces, y más adelante, bueno, pues vienen grandes épocas también de la América, y luego yo iba en secundaria, prepa, y con un amigo Carlos íbamos cada 15 días, el América jugaba los viernes en aquella época, viernes en la noche, un equipo espectacular de Celada, Terjotena, Manso, Vinicio, Vaca, Soutes, en fin, dirigidos por Reynoso. Y un buen día me cayeron gordos. Y ahora, no sé, veo el fútbol y pues, tío, lo tengo que ver porque también es parte de la chamba. Pero la verdad es que sí me aburre. Siento que los jugadores han perdido esa identidad que tenían antes. Y sobre la selección mexicana, bueno, pues bueno, sí, si quieres que ganen. Digo, no creo yo como algunos que sienten que la soberanía nacional depende de esos 11 jugadores, porque no es así. Pero, pues sí da coraje con otros deportes que son los que defiendo, que pues son chicos que se parten el alma, muchas veces ni siquiera recibiendo el apoyo gubernamental, sino que tiene que ser la familia que hace muchísimos sacrificios, desde uniformes hasta pagar viajes y todo esto para que vayan a giras internacionales para poder foguearse, y que llegan a unos juegos y que destacan notablemente, que muchas veces llegan a conseguir medallas,
y que no los pelas tanto como estos que van a ser eliminados y que no llegan a su dichoso quinto partido. Entonces, pues esa es la animadversión que tengo con el fútbol, que además te digo, veo muchos partidos y me aburro notablemente. También, sí, yo también de lo que me quejo es de, ves los trancazos, y esos sí son trancazos a menos 10 grados de la NFL, y estos les pasas por al lado y ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, no, por Dios! O sea, son unos chillones. Pero sí, sí, ahí sí estoy de acuerdo. Yo con lo de Ganagol seguía mucho y como que le agarré mucho gusto. Siempre me gustó, pero no le había agarrado tanto gusto o conocerlo tanto. Y después con Ganagol como que me limpié y el que sí siempre me ha gustado es la NFL. Y si ahora regreso a ver partidos, y sí, si no es mundial, ya me pierden. O sea, no, la verdad es que sí, también ya no le veo tanta gracia. Entonces, Sí, sí, sí. en mi mini situación de conocimiento estoy de acuerdo contigo. Ya te dije con usted. Sí, no, por favor, ya habíamos, es el rompehielo. Sí, de hecho, bueno, mi hijo quería ser futbolista, creo que tenía mucha capacidad, pero bueno, lamentablemente se tronó la rodilla y bueno, pues se acabó la historia de 3 operaciones. Pero esos fueron los últimos partidos que vi completos y que me apasioné y que me emocioné. Todavía ahora pues con sus cuates juega lunes y miércoles y torneos de fútbol 7. De fútbol 5, perdón, que son muy, muy divertidos y bueno, pues ahí vamos a apoyarlos y ahí sufro y me apasiono y me divierto, pero ya la verdad, ver un América contra Querétaro, no, la verdad. Bye. Oye, ¿y quiénes has conocido así que sabes, o sea, que es tu super ídolo o alguien que admirabas muchísimo en todas estas giras internacionales que has tenido? ¿Qué elementos has conocido que te cambió como la vida? Pues, digo, no cambiarme la vida, pero sí no sé, un Fernando Valenzuela, por ejemplo, ¿no? Que fue ese gran fenómeno que no nada más se dio en México, sino en Estados Unidos. La Fernandomanía fue algo verdaderamente espectacular y tener la oportunidad de platicar con Fernando, de conocerlo, de pasar tiempo con él y de descubrir que es un cuate que pues, no ha perdido su sencillez. La verdad es que fue algo importante el haber tenido la oportunidad de conocer a Joe Montana, inclusive de haber transmitido un partido con Joe Montana, fue algo muy especial. Hicimos un partido San Francisco contra Nueva Orleans, me parece que era de playoff en Guadalajara, porque Montana lo trajo una cervecera, no me acuerdo cuál. Lo trajo a México y entonces se iba a estar disponible Montana y pues allá vamos, Toño, Pepe y yo. A sentarnos junto con Montana, ¿no? A hacer la transmisión de ese partido, que la verdad fue algo especial. Luego hicimos unas cápsulas con él para un Super Bowl. Y bueno, la verdad es que un tipo muy, muy amable, siempre yo Montana. Yo creo que pueden ser de los principales, no sé, Nadia Comaneci. Nadia que, bueno, pues fue un parteaguas en los Juegos Olímpicos desde sus 10 en Montreal 76, que de hecho era muy interesante porque la pizarra electrónica tenía hasta 9.9. Y entonces cuando vienen los 10 para Nadia, pues aparecía el 1.00, ¿no? Por su rutina espectacular y haber transmitido con ella también en Juegos Olímpicos y además de toda su historia, ¿no? De que era la gran figura a nivel mundial de la gimnasia, pero vivir en la dictadura de los Ceausescu en Rumania y de pues regresar a su país y pues sí como ídolo, pero pues también como payasito, como el bufón de la corte. Y bueno, el hijo de los Ceausescu que pues, abusó de ella, en fin, y luego que terminó por huir de Rumania, llegando hacia Estados Unidos, es una gran historia, y entonces haber compartido con ella Juegos Olímpicos, de estar sentado codo a codo, que luego se nos desaparecían las transmisiones, ella iba con su marido, con Bart Conner. Bart Conner, medallista olímpico de Estados Unidos, de oro en Los Ángeles 84, que había trabajado para NBC en transmisiones de Juegos Olímpicos, y que ya después tuve la oportunidad de trabajar juntos los tres, ¿no? Nadia, Bart y yo, que Bart era sensacional, hecho literalmente para la televisión, con conocimiento, porque no todos aquellos que conocen mucho saben expresarlo. Y sí, pues a lo largo de los años me ha tocado trabajar con un sinfín de analistas, y hay desde quienes son muy buenos hasta quienes destacaron notablemente en su deporte, pero luego el estar sentado con estas personas transmitiendo, dices,
¿y cómo le hiciste para ser tan bueno? Pero bueno, en fin. Sí dedícate a lo tuyo, esto no tanto. O sea, sí se ve que Esto sabes, no es para ti. No sé, Fernando Platas o Carlos Girón, ¿no? Que también fueron medallistas olímpicos mexicanos a los que admiré muchísimo, y también de haber compartido con ellos infinidad de transmisiones, pero además transmisiones muy divertidas en donde existe esa química, además de amigos. Es algo interesante que luego la gente ignora, que llegas y te sientas a una transmisión, pero hay gente con la que no te llevas. Es como, no sé, ahora con lo de la pandemia, ¿no? Que pues ahorita debemos estar transmitiendo béisbol de grandes ligas y debemos estar transmitiendo los finales del olímpicos. básquet. Los olímpicos, claro, el mes que entra. Pero bueno, con Pepe, Toño y yo, la última transmisión que hicimos juntos, si no mal recuerdo, fue la del Super Bowl, en febrero. Y entonces, pues ya todos estos meses que han pasado. Pero cuando nos volvamos a sentar a hacer la siguiente transmisión, ojalá sea pronto, es de esas veces que agarras y te sientas, como cuando te pones un par de guantes que te quedan perfectamente, o te pones unos zapatos esos que son los más cómodos, y fluyes, ¿no? Pero sí hay gente que, o sea, no hay esa química, ¿no? O sea, llegas, te sientas, haces tu trabajo lo más profesional o de la manera profesional, pero no te sientes así de cómodo. También que se sienten, también que lo transmiten. Yo creo que sí, exacto. La gente no lo cuaja en su cerebro, pero siento que nosotros sí lo sentimos. O sea, insisto, oírlos narrar y que de repente cuenten esas historias, como Toño, siento que Toño lo atacas de la risa tú muchísimo, tienes unas puntadas impresionantes, también me acuerdo cómo te llevabas con Peláez, también era una delicia, pero sí es cierto, o sea, sí, déjame decirte que como espectadores, sí lo sentimos, sí se sabrosea, y además para ustedes sí ha de ser una delicia, tan es así que ahora hicieron un blog, ¿no? Sí, ahí tenemos nuestro podcast de los tres amigos, que pues afortunadamente le ha ido bien, que los nuevos capítulos salen cada miércoles, lo grabamos los martes y los capítulos nuevos salen los miércoles, y me parece que ya a partir de la semana que entra, bueno, llevan como 2 semanas prometiéndolo la gente que se encarga de los fierros, pero que la semana próxima ya debería salir en YouTube, que también es algo que pues hay mucha gente que nos pide porque suben en redes sociales, digamos que pedacitos de lo que hacemos, pero pues no se ve completo. Solamente se escucha en Spotify y todas estas plataformas que hay, pero creo que ya en YouTube a partir de la semana que entra. Pero pues la verdad es que sí nos divertimos muchísimo. Hacer reír a Toño es muy fácil. O sea, Toño es el público más fácil que existe del universo. No tiene gran mérito hacerlo reír, pero sí, la verdad es que nos llevamos muy bien y pues es esa amistad que se ha forjado a lo largo de los años y que te sientes tan cómodo transmitiendo que ya, o sea, hacemos las transmisiones y ya no nos volteamos a ver. O sea, y no nos encimamos porque cada quien conoce sus tiempos, ya sabes muchas veces qué es lo que va a decir el otro. En fin, la verdad es que pues ya la tenemos muy hecha y pues ojalá podamos seguir muchos años más. Ya tienen, como se decía antes en las radionovelas, ya tienen su baile en el micrófono, ¿no? O sea, ya sabes que vas tú, ya sabes que va él, ya sabes que cuando se cae Chicharito normalmente dice, bueno, Chicharito no porque no es lo tuyo, pero cuando pasa esto con Manning, o sea, ya tienen su baile en el micrófono y se conocen. Eso está increíble y yo creo que sí, como dices, no creo que sea una situación que le pase a todos. La mancuerna que han hecho ustedes es increíble y qué delicia. Qué delicia, qué padrísimo. ¿Dónde los podemos ver con lo de podcast? ¿O dónde más te podemos estar siguiendo además de lo que estás haciendo en televisión? Pues, bueno, en las redes sociales estoy en Twitter, estoy en @Enrique Burak, en Instagram igual, @Enrique Burak. Y bueno, pues estamos en el radio también, en Radio Fórmula, de 5 a 6 de la tarde, todos los días, ahí con Raúl Orbañanos, con Raúl Eduardo Orbañanos, con Arturo Villanueva, en 103.3 y en 970 de AM. Y bueno, pues, en Televisa en lo que hacemos, últimamente La Jugada, y han rescatado algunos partidos viejos de básquet, entonces lo están poniendo los martes y jueves a las 4 de la tarde. Y pues es lo que estamos haciendo, esperando que ya regrese pronto la normalidad y con ella también la actividad deportiva. ¿Crees que sí regrese la NFL? Por favor, dime eso.
Pues mira, ellos tienen el tiempo a su favor. O sea, hace 3 meses fue que se suspendió la NBA con el positivo de Rudy Gobert, el jugador francés de Utah. 11 de marzo. 3 meses. Y parece que fue hace una eternidad. Bueno, faltan 3 meses ahora para que empiece la NFL. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Bien a bien no lo sabemos. Ellos sí van con la onda de que vamos como si las cosas no estuvieran ocurriendo, desde luego con sus broncas, pero bueno, el draft se llevó a cabo, aunque de manera remota los gerentes y los entrenadores estaban en su casa. El anuncio del calendario se llevó a cabo pues como estaba planeado. Y ahora pues se viene el asunto de las instalaciones de los equipos que bueno se van abriendo poco a poco. ¿Cómo está la situación de los protocolos de seguridad? La NFL, por ejemplo, ellos ya dijeron, perdón, el básquet ya dijeron que van a regresar el 31 de julio en esa burbuja en Orlando con 22 equipos. Pero en este momento, cuando parecía que ya todo estaba amarrado, pues ya hay muchos jugadores que dicen, oye, pero creo que yo no quiero ir. Oye, ¿y qué va a pasar si es que estoy dentro de la burbuja y tengo que salir porque, pues, no sé, hay esposas embarazadas o algún problema? Bueno, sales de la burbuja, pero ya no regresas. Y entonces se parecía que ya todo estaba planchado, como dicen algunos ejecutivos. Y de pronto hay muchas dudas. Entonces, con la NFL habrá que ver. O sea, esos 3 meses que decía, todavía faltan esos 3 meses para que empiece la NFL el 10 de septiembre. Pero, pues mira, ojalá. Aunque bueno, sí hay muchos que temen y yo creo que así se va a dar una segunda ola de contagios del coronavirus. Pero bueno, pues la NFL tiene, como decía, el tiempo a su favor y ojalá sí se dé la temporada. ¿Y Olímpicos? ¿Qué sucede con Olímpicos? Ay, pues está complicado el asunto. Fíjate nada más que qué mala onda para los japoneses porque la vez anterior, bueno, fue en 64 que les dieron los Olímpicos y los llevaron a cabo, pero antes también se habían suspendido unos Olímpicos por la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y ahora pues le está costando un ojo de la cara a los japoneses porque ya están las instalaciones, pero mantenerlas les va a costar por ahí de $6,000 millones más. Y luego la Villa Olímpica, que tiene por ahí de 6,000 departamentos, pues ya estaba todo programado para que se acaban los Olímpicos y familias se van a vivir ahí. Y ya habían vendido una cuarta parte de esos departamentos. Entonces tienes que indemnizar a esa gente, porque bueno, y además esa gente que, oye, pues yo me voy a cambiar por ahí de septiembre, no, ¿sabes qué? Pues sí, pero septiembre del año que entra. Entonces, el 43% de los atletas de los Olímpicos todavía no logran su calificación. Entonces tienes que hacer selectivos, a ver quién va, a ver qué medidas de seguridad vas a tener, cuánta gente vas a permitir en los estadios. El estadio de voleibol de playa, por ejemplo, ya estaba montado, lo tuvieron que desmontar para que lo tienes ahí más de un año. ¿Cómo está la cuestión del coronavirus? Entonces, no lo sabemos. Habrá ya una vacuna y la vacuna ya estará disponible para todo mundo. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta en este momento. Entonces, sí, es un problema. La verdad es que lo lamento muchísimo. Como hemos platicado, como adorador de los Juegos Olímpicos, pero se ve difícil. Y entonces se supone que se van a pasar a 2021 y después de todos modos, el siguiente va a ser en 3 años. ¿No se van a mover esas fechas? Exacto. Ya los siguientes en el 24 en París y los del 28 en Los Ángeles. Pero, pues sí, la verdad es que sí es un problema. No saben bien a bien qué es lo que va a suceder. Y estaba leyendo unas declaraciones del que fuera ministro olímpico de Japón, que dice, bueno, tenemos que ponernos como fecha marzo para ver qué es lo que sucede, ¿no? O sea, sí, la verdad es que esto del coronavirus nos llevó a partir la Mauser muy fuerte. Muy cañón. Oye, Enrique, pues qué padrísima plática. Mil gracias. Bienvenidísimo a Rompehielos. Y qué padre que me hayas aceptado esta, más que entrevista, esta buena plática contigo. No, hombre, al contrario, con el cariño y el gusto de siempre. Por ahí, ¿hace cuánto tiempo saliste de Televisa? En el 2010. 10 años. 10 años. Uf, bueno, 10 años. Pero de vez en vez nos hemos encontrado uno que otro concierto, ¿no? Sí, conciertos, ¿no? Más en la Condesa. Sí, exacto, es que decir. Señor.
Y bueno, me da mucho gusto estar contigo y bueno, pues ojalá tenga mucho éxito este podcast o programa. Y Muchas bueno, gracias. pues seguimos en contacto. Segurísimo que sí, muchísimas gracias. Gracias. Bye.